Bien, jóvenes, vamos con el segundo vídeo de la Revolución Rusa. A ver si este me sale un poquito mejor, porque vamos, que el anterior estaba yo ya para cardito de pollo, que es ya para lo que estoy. Bien, estamos a finales de 1916, principios de 1917. ¿Cómo está Rusia? Rusia está sufriendo derrota militar tras derrota militar frente a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y encima, este descontrol que hay en Rusia provoca que no llegue comida a los mercados de las ciudades, que haya hambrunas, que haya desabastecimiento. Y encima hay huelgas. Y encima están apareciendo los soviets, que eran organizaciones de trabajadores, que protestaban y se organizaban, no hacían las cosas cada uno por su lado, sino todos juntos. Soviet significa exactamente asamblea. Y ya podéis aprender esta palabra porque va a salir un montón. Entonces aparecen estos soviets. Y encima hay una represión por parte del gobierno. ¿Y entonces qué pasó al final? Al final pasa en febrero de 1917, en febrero 1917, acordáis el año, ¿no? 17, hay una revolución en Rusia. Porque en Rusia, de hecho, hay dos revoluciones, ya lo veremos. La primera, la revolución rusa empieza en febrero del 17. ¿Qué pasa? Señores, el zar abdica. Por favor, no me digáis que el zar dimite, ¿eh? El zar abdica. El zar se va. Y en su lugar ponen un gobierno provisional. Que lo que querían hacer una especie de revolución liberal burguesa como la que vimos en Francia, ¿no? Poner los famosos 7 puntos y hacer un gobierno pues moderno y burgués. El gobierno provisional de Kerensky. Kerensky es este tío. ¿Eh? Y Kerensky lo que quiere es hacer de Rusia un país más moderno. Tiene el apoyo de burgueses y social. Ya veremos. O una revolución estilo burguesa. Estamos en cuarto. Porque es que es más complicado, pero bueno. Estamos en cuarto. Kerensky quiere hacer una revolución estilo revolución francesa. ¿Lo entendéis? Ah, y por cierto, una cosa. Eh, eh, Rusia sigue en la guerra, ¿eh? Rusia sigue luchando en la guerra en febrero. Sigue Rusia en la guerra. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo le llamamos a este gobierno? El gobierno provisional de Kerensky. ¿Quién es Kerensky? Pues este tío. Este tío, no. Este tío, no. Este no. El caballo, no. Este. Kerensky. Kerensky. Gobierno provisional de Kerensky. Entonces, en Rusia se ha quitado el zar fuera, ya no hay imperio, y el que gobierna es Kerensky. Está en Petrogrado, la capital de invierno. San Petersburgo, Petrogrado. Y por otro lado, está este tío, que por cierto se llama Vladimir Ilich Ulyanov, pero nunca firmaba así, porque la Ojrana, la policía secreta zarista, lo tenía perseguido. Y para no poner en peligro a su familia, siempre esta gente, estos revolucionarios, tenían un mote. Y el mote de él es Lenin. Es curioso, pero en su tumba no pone Vladimir Ilich Ulyanov, pone Lenin. Pone Lenin. ¿Cómo tenemos que llamarle, Pablo? Hombre, pues Lenin. Pero ya os digo yo que os voy a preguntar el nombrecito del tío. ¿Acordáis de ese guayo campán de Ilagmabay y Rani de Handy y de esas cosas que a mí me gusta tanto? De Hansi, que a mí me gusta tanto. Pues aquí tenéis Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin. Este era el líder de los bolcheviques. Los bolcheviques era un grupo muy pequeño que tenían ideología marxista y su emblema es este, la hoz y el martillo. La hoz, que sirve para coger el trigo, símbolo de los campesinos, y el martillo, símbolo de los obreros. Y su emblema también es el color rojo. También se les llama los rojos. Ellos se consideraban a sí mismos los rojos, porque sus banderas y todos sus emblemas son de color pues rojo. Y sigue la ideología marxista, de Carlos Marx y de Friedrich Engels, de Marx. Mira por dónde sobre la ideología marxista subí unos apuntes justamente al Classroom de hoy. Porque esto es muchísimo más complicado. Ahora habría que explicar lo que es el marxismo. Claro, hay que explicar lo que es el marxismo y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en su momento. Bien, pero estos son revolucionarios de izquierda, de extrema izquierda. Este hombre no está en Rusia. Este hombre está en Suiza perseguido por la policía del zar. Y cuando estalla la revolución en febrero, le pilla a él en Suiza, en la Gran Puñeta. Y entonces este es Lenin. Tenía esta cara como de chino porque su madre era de origen asiático, o sea, tártara o algo así. Y es verdad que tenía los ojos asiáticos.
Y por cierto, tiene una mano derecha, un colega, que es el cerebro también, el cerebro, que se llama, ¿cómo se llama? Hombre, se llama Liet Davidovich Brostein. Liet Davidovich Brostein. Todo el mundo lo llamaba Trotsky. Dice, Pablo, nos aprendemos Trotsky, ya basta, ¿vale? No, 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 de Trotsky nada, os aprendéis Liet Davidovich Brostein. Y que sepáis que Trotsky es muy fácil de reconocer a Trotsky por el pelo. Las gafitas de una cara de pollón que no puede con ella, y el pelo. El pelo lo tuvo toda su vida, luego fue blanco, luego, o sea, cuando tú lo ves de mayor, y es el mismo tío, pero con el pelo blanco. Pero el pelo así, yo qué sé, levantado entero. Si yo tuviera ese pelo, me haría dar un pelado increíble, pero eso es otra historia. Pues entonces tenéis que conocer a estos dos. Os digo una cosa, no aprueba nadie esta asignatura sin reconocer a estos dos personajes. Son dos tíos importantísimos y famosísimos en la historia, ¿eh? Lenin y Trotsky. Y los dos están en Suiza. Los dos están en Suiza. Empieza la revolución y los pilla ellos que son revolucionarios. Si hay gente que tiene la palabra revolucionario, vamos, el trabajo de estos dos tíos es revolucionario. Y van y empieza la revolución en Rusia por fin. Y ellos los pillan en la otra punta de Europa, en Suiza. Los dos, por cierto, el grupo que ellos mandan son los bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques. Una rama, pues, marxista. Ellos siguen la ideología de Karl Marx, de Carlos Marx, que era este Barbas. Aquí las barbas se llevan de moda. Que era un alemán, por cierto, que es el creador de una nueva teoría política. O sea, hemos visto el antiguo régimen, hemos visto el liberalismo y luego la democracia. Ahora viene otra ideología política que se llama el socialismo científico, pero que todo el mundo le va a llamar el marxismo. Pero también se le va a llamar socialismo, a secas. Y también se le va a llamar comunismo. Dice Pablo, ¿por qué la misma cosa tiene 4 nombres? Pues porque dijeron, uy, si no los niños de cuarto lo van a tener muy fácil. Imagínate tú que están los niños de los gargantas en cuarto estudiando y nada más que le ponemos un nombre. No, no, no. Vamos a llamarle pues socialismo científico o socialismo seca o marxismo o comunismo. Pero es que luego hay gente que son socialistas y no son comunistas. ¿Esto sirve para qué? Pues para darle alegría a nuestra asignatura. Ya lo iremos viendo poco a poco. ¿Cuál es la mejor manera para no equivocarnos nunca? Pues a la gente que sigue la ideología de Marx le llamamos marxista. Y ahí ya no hay duda. Todos los que sigan la ideología del Barbas Marx, marxista. Este también hay que saberse quién es, ¿eh? Era alemán. Bien, los bolcheviques. Esto es una imagen de una película muy chula que se llamaba El Doctor Zhivago, donde salían uno de estos bolcheviques que se llamaba Strebnikov, un personaje chulo. Os digo, recomiendo que veáis el Doctor Zhivago. Sí, hombre, vaya a ver. El Doctor Zhivago dura, yo no sé cuántas horas y va, es triste la puñetera, es una película bastante triste. Bien, entonces, tenemos a dos revolucionarios, super revolucionarios, del grupo más revolucionario que pueda haber en el mundo, que son los bolcheviques, los de la hoz y el martillo, los rojos, que estaban en Suiza, allí en la Gran Puñeta, en Berna, jugando al ajedrez en el Cabaret Voltaire, además de verdad. Y en Rusia, una revolución, digamos burguesa, que lo que quiere es poner, pues lo mismo que han hecho todas las revoluciones modernas, transformar a Rusia en un país moderno, que la dirige un gobierno provisional, y el que dirige el gobierno provisional es Kerensky, este Julay. Y estamos en febrero. El zar ha abdicado y ya no está. De hecho, sigue en Rusia, está en una ciudad que se llama Ekaterimburgo. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Porque os digo que Kerensky sigue en la guerra, ¿eh? Rusia sigue en la guerra. Entonces, claro, os digo una cosa, Lenin y Trotsky tienen un problema, que ellos quieren irse a Rusia, claro. Hombre, si yo soy el super revolucionario mundial y ruso además, y encima hay una revolución en Rusia, pues yo lo que quiero es ir a Rusia cagando leches. Pero es que hay un problema. Estoy en Suiza. Y entre Suiza y Rusia está Alemania y Austria, que están en guerra. Que están en guerra. Amigo, ¿cómo cruzas? ¿Cómo cruzo Europa? ¿Cómo voy desde Suiza a Rusia atravesando la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial. Pues muy fácil, pero vamos para allá. Porque te van a ayudar los alemanes. Que sí, que sí, que sí. Los alemanes les ayudaron. Los alemanes les pusieron un tren. Venga, venga, nosotros te llevamos. Nosotros te cogemos. Lenin, no te preocupes, Vladimir, como se llama Lenin.
no te preocupes Vladimir y no te preocupes León, que es como se llamaba mm, Trotsky, que os vamos a meter un tren y os vamos a coger y os vamos a llevar a San Petersburgo, a Petrogrado. Sí, ¿y por qué hicieron eso los alemanes? Porque quieren que Rusia se salga de la guerra. Y saben que Lenin y Trotsky les han prometido que lo primero que van a hacer si ellos ganan la revolución es sacar a Rusia de la guerra. Y entonces los alemanes dicen, pues venga, venga, ala, ala, iros allí. Fue un error. Yo creo que ha sido el peor error que ha hecho Alemania. ¿Eh? Poner este detonante de la revolución bolchevique. Porque os digo que los bolcheviques van a dar guerra, ¿eh? En Cuba ya sí van a dar guerra. Se lo digan a los alemanes. Entonces van y lo meten en un tren y vía Finlandia lo llevan a Petrogrado. Y Lenin iban preocupados, Lenin y Trotsky iban muy preocupados porque sabían que el gobierno provisional de Kerensky los tenía fichados. Evidentemente el gobierno provisional de Kerensky sabe que estos son unos revolucionarios muy peligrosos. Entonces ellos pensaban que a lo mejor que cuando llegaran a la estación, pues ahí iba a estar la policía para arrestarlos. Pues no, los que estaban allí eran los soviets. ¿Os acordáis de estas asambleas de trabajadores? Pues estas asambleas de trabajadores, hay bolcheviques en Rusia que están trabajando ya. Había un grupo de bolcheviques en Rusia y entonces han convencido a algunos de estos soviets para que vayan a la estación a proteger a Lenin y a Trotsky. Y entonces cuando Lenin se baja del tren, ahí hay una vasca de gente tremenda. Por cierto, cuando iba en el tren, iba escribiendo un discurso. Y ese discurso es famosísimo y se llama Las tesis de abril. ¿Os tengo que decir en qué mes del año llegó Lenin a Petrogrado o lo pilláis? La revolución fue en febrero y Lenin llegó en abril. Lenin está aquí dando el discurso, veis que han puesto una tarima, y este de aquí es Trotsky. Y este de aquí es Trotsky, que por cierto no se le ve la otra mano, porque la tiene aquí como detrás, porque tiene una pistola. Está en la escalera para subir a la tarima y está aquí como protegiéndole la espalda a Lenin, ¿no? Como diciendo, cuidadito, cuidadito, no para de mirar a todo el mundo diciendo, cuidadito, que vayamos a tener un lío. Entonces Lenin da el discurso más famoso, uno de los discursos más famosos de la historia, que digo, os lo escribió en el tren. Y se puede resumir en una frase. Se puede resumir en una frase. El pueblo ruso que está esperando, pues va y le dice a los rusos que les promete. Dice, si nosotros ganamos la revolución, de verdad, va a haber paz, pan, tierra y todo el poder para los soviets. Paz, pan, tierra y todo el poder para los soviets. ¿Esto qué significa? Paz. Lo primero que vamos a hacer es sacar a Rusia de la guerra mundial. A tomar por saco. Eso sabéis que fue verdad. El famoso tratado de Brest-Litov. Pan. Vamos a acabar con las hambrunas, con el hambre. Tierra. Le vamos a repartir las tierras a los campesinos. Eso lo hizo la Revolución Francesa, ¿no? El decreto de la noche del 4 de agosto. Pues vamos a repartir tierra entre los campesinos. Y todo el poder para los soviets. Es decir, que esas asambleas que han salido así como zetas son las que van a gobernar Rusia a partir de ahora. O sea, que la herramienta que vamos a tener para gobernar Rusia van a ser los soviets. Estas asambleas de trabajadores. Y de hecho ya veréis que hay un país que se va a llamar la Unión Soviética. Y se va a llamar la Unión Soviética justamente porque funciona a base de soviets. Paz, pan, tierra y todo el poder para los soviets. Por supuesto, cuando se enteró Kerensky, que estaba en la misma ciudad, que ellos están también en Petrogrado, pues mandó a la policía a buscar a Lenin para meterlo en la cárcel y a Trotsky y tuvieron que escaparse. Tuvieron que escaparse, irse a Finlandia y escaparse, pero rápido que te mete que la cárcel te fusila. Una cosa, este es este. O sea, para escaparse es algo muy curioso. Lenin se quitó el bigote y la perilla, un bigote y una perilla muy carismáticos, se puso una peluca y no lo reconoce ni su madre, ¿eh? No, o sea, yo me cruzo con este tío y en la vida voy a pensar que es Lenin. Pues se escapó, vaya si se escapó. Se escaparon y se fueron a apoyar campos y a Finlandia. En agosto. Entonces tenemos febrero del 17, todo pasa en el 17. Febrero del 17, el gobierno provisional de Kerensky quita de medio al Shah. Pero Rusia sigue en la guerra, eso es muy importante. Abril, llegan, mejor dicho, Lenin y Trotsky, y Lenin hace el famosísimo discurso.
de las tesis de abril. Una tesis es una idea que tú tienes preparada para algo. Las tesis de abril. Paz, pan, tierra y todo el poder para los soviets. Esas ideas se extendieron por toda Rusia. Y todos los campesinos pobres se acordaban de lo de la tierra. Y todo el tío que estaba harto de la guerra se acordaba de lo de la paz. Y todo el tío que estaba pasando hambre se acordaba de lo del pan. Y todos los que están hasta las narices del zar y esas cosas se acuerdan de los soviets, porque los soviets funcionan bien. Todo el mundo, los soviéticos, los tíos que están en un soviet, pues les gusta su soviet. Entonces, esas son unas ideas que van a cuajar mucho en el pueblo ruso. Eso pasó, entonces en agosto, o sea, febrero, revolución. De Kerensky, gobierno provisional de Kerensky. Abril llega Lenin y hace el famoso discurso de las tesis de abril. Lo de paz, pan, tierra y todo el poder para los soviets. En agosto, como ya hemos visto, se tienen que escapar perseguidos por la policía. Y Lenin se tiene que escapar con una peluca, porque si no lo fusilan. Y en septiembre de 1917 aparecen los blancos, los rusos blancos del general Kornilov. Y dice, ¿eso qué es? Pablo, un ruso blanco, este es el general Kornilov. Que es un ruso blanco que, a ver si lo entendéis. Rusia es enorme. Rusia es enorme. En San Petersburgo y en Moscú está ya la revolución de Kerensky. Y hay un gobierno provisional y han quitado el zar. Pero hay muchísimos territorios de Rusia. Rusia es muy grande y en muchas partes de la revolución es que ni se han enterado. Y hay muchos militares y mucha gente importante, pero también, sobre todo en el ejército, muchos militares que no están de acuerdo con la revolución. Que ellos a quien quieren es al zar. Ellos quieren mantener el antiguo régimen en Rusia. Ellos son contrarrevolucionarios. ¿Acordáis de la palabra, no? Serían como los vendeanos de la revolución rusa. ¿Cómo les llamamos a esta gente? Rusos blancos. ¿Por qué se les llama los blancos? Porque el color de heráldico, el color de la familia Romanov de toda la vida ha sido el blanco. Y entonces a esto le llamamos los rusos blancos. Los rusos blancos son la extrema derecha rusa que quieren mantener a Rusia en el antiguo régimen y que vuelva al zar. Y están dirigidos por el general Kornilov. Y entonces vamos a encontrar una cosa, que por un lado están los rusos blancos y por otro lado estaban los rojos. ¿Os acordáis que a los bolcheviques les llaman los rojos? Entonces tenemos a los rojos y a los blancos. Y en medio el gobierno provisional de Kerensky, que pues no tiene color. Esos son sin color. Entonces este tío llega a Petrogrado al mando de los famosos cosacos. Los cosacos son un grupo étnico, de hecho Kornilov era cosaco, y eran unas tropas terribles, unas tropas temibles. Y estos son blancos, de los rusos blancos, que vienen a cargarse la revolución y volver a poner el antiguo régimen y al zar. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Kerensky? Pues se asustó y se metió debajo de la cama, porque esta gente eran temibles, tenía una fama temible. ¿Quiénes van a defender entonces la ciudad? ¿Quién se va a echar a la calle a defender Petrogrado de este ejército que se acerca a dar un golpe de estado, a atacar la ciudad de Kornilov? Pues los soviets de bolcheviques. Mira por dónde. Y son los soviets los que se van a enfrentar a esta gente y los que los van a derrotar. Y ellos van a derrotar a Kornilov. De pronto ves que los soviets ahora están armados, los soviets se han preparado muy bien para luchar. La derrota de Kornilov, permite que los soviets controlen la ciudad de Petrogrado, aunque esto no es Petrogrado, pero bueno, controlen la ciudad de Petrogrado. Y Lenin vuelve. Y entonces veis aquí esta foto y Lenin volvía. Esta foto no, esto no es Petrogrado, pero como si lo fuera. Lenin vuelve y estaba ahí dando discursos en mitad de la calle, ya no se tiene que esconder. ¿Y por qué no lo van a arrestar? Porque tiene alrededor pues a 20.000 tíos de los soviets que están allí. Es una pena que estas fotos no sean en color, porque os puedo asegurar el color de estas banderas, son rojas. Todas estas banderas son rojas. Y aquí tenéis a Lenin paseándose tan tranquilo. Crearon lo que se llama la Guardia Roja. ¿Entendéis lo que es la Guardia Roja? Son bolcheviques armados con este brazalete rojo para que se sepa. El emblema de los bolcheviques es el color rojo, como veis, la hoz y el martillo y la estrella roja. Muchos tenían en las gorras, se ponían estrellas rojas. Y entonces esta gente de pronto, después de haber derrotado a Kornilov, Lenin pues se queda y Trotsky se quedan controlando la mayor parte de la ciudad de Petrogrado. Y de hecho llegan a este edificio tan chulo que es el Instituto Smolny
Y dijeron, pues para nosotros. Y lo hicieron la sede de los bolcheviques. Y se metieron allí con las ametralladoras y con las tropas, con su gente, ¿no? Con sus milicias. Y es que la verdad que la Guardia Roja son eso. Lo que pasa es que la Guardia Roja es casi un cuerpo militar. Se meten allí con los guardias rojos y se quedan con el Instituto Smolny, oye, por la cara. Y a ver quién nos echa de aquí ahora. Y lo llenan ahí de banderas rojas. Este es el Instituto Smolny. Y ponen ahí las ametralladoras en la puerta diciendo, cuidadito, cuidadito con nosotros, ¿eh? Ahí es donde, en ese Instituto Smolny, donde Lenin convoca el Congreso Panruso. Panruso significa de toda la Rusia. Pan significa de todos. Panruso de toda la Rusia, de soviets. Es decir, que los soviets de toda Rusia manden representantes aquí. Para hacer un gobierno a partir de los soviets. No de un parlamento. No de unas elecciones. No con un pluralismo político. O sea, sin partidos políticos. Sino directamente a través de los representantes de estas asambleas soviéticas. Por cierto, hay una cosa muy curiosa, cuando hacen el Congreso, los bolcheviques, los de Lenin, no tienen la mayoría en absoluto. O sea, hay muy pocos de estos tíos que están a favor de ellos. Pero ya se encargarán ellos, que como, claro, como tienen la Guardia Roja y esas cosas, de controlarlos. Entonces ellos están creando una especie de gobierno sin partidos políticos, sin pluralismo político, sin derechos fundamentales ni nada, a través de los soviets. Un gobierno soviético. Aquí tienes a Lenin con los guardias rojos hablando, hola, ¿qué pasa? Manolo y todas esas cosas. La noche del 25 de octubre de 1917, la Guardia Roja de Lenin, que controla la ciudad, asalta el Palacio de Invierno. A mí me recuerda mucho a la toma de la Bastilla, ¿verdad? Asalta el Palacio de Invierno. ¿Y esto qué significa? En el Palacio de Invierno, o sea, ¿acordáis el Palacio de Invierno? Lo vimos al principio. Lo vimos al principio. Ese palacio, ahí estaba el gobierno provisional de Kerenski y seguía estando allí. ¿Y entonces qué hace Lenin? Pues que él controla la ciudad, él controla la estación de ferrocarril, controla la fábrica, el suministro de electricidad, controla las tiendas, controla los tranvías, controla todo con la Guardia Roja y ahora nada más que les queda atacar el Palacio de Invierno. Y entonces aquella noche, y esta fecha hay que sabérsela, 25 de octubre, hay una revolución dentro de la revolución. ¿Lo entendéis? Una segunda fase de la revolución. Había estado la revolución de febrero, que habían echado el zar. Y ahora viene otra revolución que es la revolución de octubre. La revolución de octubre. Octubre. El octubre es el mes comunista por antonomasia. Y asaltan el Palacio de Invierno. Aquí tenéis las imágenes de la Guardia Roja, veis las banderas, asaltando por la noche el Palacio de Invierno. Hay muchísimas leyendas muy chulas sobre aquel asalto. Que por cierto estaba defendido por un regimiento femenino, por un regimiento de mujeres. Os doy un consejo, si eres una mujer soldado del gobierno provisional de Kerenski, no caigas viva en manos de los bolcheviques. Yo te lo aconsejo. Aquí tienen los bolcheviques en esa noche del 25 de octubre, según un calendario gregoriano. Es que los rusos tienen otro calendario distinto. Al final la fecha no es esa. Pero para nosotros 25 de octubre de 1917, asaltando el Palacio de Invierno. ¿Veis? Todos los que lleven los brazaletes rojos son bolcheviques, son marxistas, de las ideas marxistas, y también se les llama comunistas, porque es verdad que ellos son comunistas. Hay muchísimas leyendas del interior de los guardias rojos asaltando el palacio, una mini batalla, una pequeña batalla y esas cosas. Por cierto, el palacio era lujosísimo y estaba lleno de vajillas de plata, de cubiertos de oro, de cuadros de huevos, los huevos Fabergé, esas cosas. Lenin dio la orden de que ahí no se rompía nada, ni se robaba nada. Cuidado con los comunistas son extremadamente autoritarios y disciplinados. Si Lenin da una orden, la orden de Lenin se cumple. Y una cosa, el palacio está intacto, ¿eh? El palacio está intacto, allí no se robó. No veas lo fácil que era robar un huevo Fabergé, te lo mete en el bolsillo y ala, huye. Pues no, pues no. Esta imagen es la que hemos puesto para eso. Este es el guardia rojo, ¿no? Que está en el salón del trono. ¿Veis el escudo de los Romanov con el águila? Y este es el trono del zar. Y aquí está el guardia diciendo, pues hasta aquí hemos llegado. ¡Hala! Esta es la revolución de octubre. Bien, y este vídeo lo dejamos aquí.
Y seguimos en el siguiente, que yo creo que será el último. Hasta ahora